Sin embargo, algunas cosas ocurrieron durante este tiempo de las cuales no estoy muy orgullosa, pero les voy a contar. Y ahora estoy pagando por cada una de las malas decisiones que tomé. Son 13 semanas, 3 meses. Irónicamente cayó en el mismo día de la semana. Mi cirugía fue un jueves 11 de abril y ahora es jueves 11 de julio. Cerramos el ciclo. No sé, me gusta la coincidencia. Creo que debería estar celebrando, pero para serles honesta, siento que este mes ha sido duro mentalmente, más que físicamente. Es difícil ponerlo en palabras sin mostrarme como alguien malagradecida, porque realmente estoy muy agradecida con el progreso que he tenido, los nuevos ejercicios que hago, las nuevas habilidades que puedo hacer, la libertad que he tenido, realmente todo eso. Y sé que cada segundo que pasa es un segundo que me ayuda a recuperarme, que el cuerpo está utilizando para curarse. Lo que es difícil es que la paciencia está empezando a acabárseme. Y es chistoso porque yo estaba pensando, justo esta semana dije, voy a grabar un video hablando de cuán fácil ha sido mentalmente este proceso, porque desde el principio yo me preparé sabiendo que esto iba a ser un proceso largo y lo he pasado muy bien, he estado celebrando los diferentes pequeños logros, estoy súper contenta, todo positivo. Y aquí estamos 3 doritos después. Y es duro en el sentido en el que sí, ya puedo hacer un montón de cosas y sigue pasando el tiempo y me voy recuperando por suerte, solo que siento que he llegado a un plató. Al principio los cambios eran rápidos y eran muy seguidos. Al principio no me podía subir los pantalones y después ya me los pude subir. Después estuve sentándome, después estuve sin muletas, después pude ir a cocinar, después me fui al supermercado, fui a la oficina, estaba manejando el carro, fui a caminar con mi perro, caminamos 1 hora, o sea, todas esas cosas estaban mejorando y todo pasaba bla, 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 bla. Pero entre el mes 2 y el mes 3 ha sido más como un proceso de fortalecimiento del cuerpo. No hemos cambiado mucho mis ejercicios de fisioterapia, pero hemos aumentado el peso de cada uno de estos ejercicios o la resistencia, las bandas que uso de resistencia. Tengo mucho más peso cuando estoy haciendo squats. O sea, ha habido definitivamente progreso, pero es un progreso distinto. Es como un progreso un poquito más como lineal. Yo diría unos 5 grados de inclinación en lugar de casi 90 grados que teníamos al principio. Y eso es lo duro. Me estoy empezando a aburrir y he llegado a un punto en el cual digo, chuta, ya quiero volver a hacer lo que quiero. Y después termino haciendo pendejadas como saltar en la piscina. Es como que, no sé, me siento como diablo en botella. Esta es la parte oscura de la recuperación. Les presento a la parte de la desesperación, de cuando ya se te está acabando la paciencia. Así que estoy invocando todas las partes racionales que tengo de mi cerebro para acordarme que depende de mí que esta recuperación vaya bien, que la paciencia es algo muy importante y que todavía debería estar disfrutando los pequeños logros. Y saber que en algún punto podré volver a hacer lo que quiero hacer. Con eso, bienvenidos al video. Les doy un recuento desde la semana 11. Llegamos a la semana 11, que es un número un poquito raro, porque no es ni la semana 10 que tanto estaba celebrando y tampoco son 12 semanas, que es casi equivalente a un mes, es la semana 11. Pero la tomo, cualquier progreso es bienvenido en este cuerpo, así que estamos celebrando los avances en la semana 11. Que fue una semana bastante interesante porque hubo cambios en la terapia física y también pude hacer algunas cosas que no había hecho antes, así que déjenme contarles un poquito cómo fue esta semana. Comenzamos la semana 11 con grandes noticias que fueron que ahora puedo tomarme 2 días de asueto de la fisioterapia. Antes yo hacía fisioterapia 7 días a la semana, 2 días en las instalaciones con mi fisioterapista y los otros 5 días en la casa. Ahora solamente voy a hacer fisioterapia durante 5 días. 2 con mi fisioterapista, 3 en mi casa. Entonces esos otros 2 días quedan de asueto, quedan de vacaciones y comenzamos la semana así, yéndonos a una caminata con mi perrito al parque, donde nos metimos entre los árboles. Volvimos a hacer lo que solíamos hacer los fines de semana. Yo decidí tomar mis días de asueto en fin de semana para poder utilizarlos para otras cosas, como las caminatas con mi perro. La caminata estuvo muy bonita, tuvo bastantes cosas diferentes como subir y bajar de pequeñas montañas, un poco de lodo, las ramas de los árboles en el piso. Entonces fueron cada uno de estos pequeños retos para mi cadera, para subir y bajar, tener un poco de balance y todo fue bien. Ventajosamente la cadera no se enojó y
no me molestó durante el resto del día o el resto de los días. Y así fue como siguió la semana 11, incluyendo más actividad. Tuve un par de caminatas más de como 1 hora, de como 40 minutos. Estaba cubriendo alrededor de 4 a 5 kilómetros en estas caminatas, que fue excelente para mí. Y la otra cosa que hicimos también de volver a nuestras actividades fue volver a agilidad con mi perrito. Hoy día es un día muy emocionante porque volvemos a agilidad. Ya se emocionó, ya se dio cuenta en dónde estamos. Volvemos a agilidad. No puedo correr todavía, pero espero que el profe nos ayude haciéndole correr. Lo importante es volver y que se sienta el Nando otra vez parte del deporte. Aún no puedo correr, sin embargo, esta es la mejor oportunidad para entrenar distancia en agilidad. Y el instructor de la clase fue muy amable al cambiar un poquito el enfoque de la clase para enseñarles a todos los perritos distancia. Esto significa que nosotros les mandamos a los obstáculos y no tenemos que correr con ellos. Mi perro está acostumbrado a que yo corra con él, pero ahora no puedo hacerlo. Entonces, para él también fue una pequeña curva de aprendizaje donde tuvo que darse cuenta que está listo para ir a los obstáculos solos y que yo solamente estaba como caminando cerca de él, pero no necesariamente corriendo para ir juntos alrededor de todo lo que estábamos haciendo. Una molestia pequeña que tuve durante esta semana fue la rodilla derecha, que como que a veces se sentía hinchada, como que a veces se sentía que estaba ahí, me recordaba que estaba ahí, especialmente durante las caminatas. Todavía estoy trabajando para recuperar el rango de movimiento completo, o sea, el poder doblar completamente la rodilla. No sé si tiene que ver con eso, simplemente es algo que tengo pendiente porque está ahí, o sea, me duele durante caminatas, me dolió después de terapia física. Hay que tenerle cuidado. Ya estoy volviendo a la oficina y eso se siente bien. Solamente el sentarme me causaba un poco de dolor, entonces cuando le conté a mi fisioterapista me preguntó cómo me estaba sentando y yo le dije que estaba como reclinándome un poco y él me dijo, tú ya tienes un rango de moción de más de 90 grados con esa cadera, así que podrías tranquilamente sentarte en 90 grados en una silla y de esa manera quitas estrés a los músculos que le estás poniendo estrés cuando te agachas o cuando te reclinas de esa manera. Hay que sentarse, por favor, no sean como yo. Empiecen a sentarse pronto y no le tengan miedo. Durante la semana 11 hubo 2 días en los cuales no sentí esa sensación de que mi cadera está medio atrancada y que hay que hacerle un pop. Estoy acostumbrada a que haya este sentimiento de como que está trancado varias veces al día. Entonces esos 2 días sin esa sensación fueron una victoria. Aunque a la noche del segundo día ya volví a sentir la necesidad de hacerle el pop a la cadera. Pero estamos viendo que la frecuencia está bajando y eso es positivo de cualquier manera. En terapia física pasaron un par de cosas interesantes. La primera fue que cambiamos de banda para hacer mis ejercicios de caminata para los lados, de negra a gris. Y la gris es el nivel más alto de resistencia, así que llegamos finalmente a lo más alto de la resistencia. Estoy súper contenta porque allá no había llegado, inclusive antes de la cirugía. Y obviamente me duele, obviamente me siento cansada, pero es excelente haber llegado allá. Sin embargo, mi fisioterapista dice que todavía no tenemos la suficiente fuerza muscular que él quisiera para, por ejemplo, empezar a correr. Entonces dijo que todavía faltan un par de semanas para siquiera pensar en reintroducir el correr. Además de eso, hice un ejercicio en una tabla de equilibrio donde me estaba equilibrando en un pie y tenía aquí como unos pasamanos y la idea del ejercicio era subir la pierna y pasarlo alrededor del pasamanos, o sea, algo así como sí, y bajar otra vez. Pero este movimiento de aquí es loco porque lo estoy haciendo con la cadera de la cirugía, o sea, ya estoy empezando a poder abrir la cadera, que era todo lo que estaba prohibido al principio. Súper feliz, me encantó ese ejercicio, de verdad quisiera haberlo podido grabar y espero poder hacerlo en un futuro. Un ejercicio muy, muy, muy interesante.
También me dijo que no tengo que preocuparme más por la tendinitis en la parte de adelante de la cadera. Esa es una preocupación que se tiene en los primeros meses después de la cirugía y la tendinitis puede retrasar mucho el proceso de recuperación, pero ahora ya estamos llegando al final de esos pensamientos también y puedo liberarme de todas esas preocupaciones. Así que ahora ya con un poquito más de fuerza, con buenos ánimos, cerramos la semana bañándole a mi perrito, que también es un gran logro para mí, porque tengo que agacharme bastante cuando estoy bañándole a él porque es pequeño. Entonces, hacerlo sola es una victoria para mí. Claro que él no estaba muy feliz, que digamos. La semana 12 comenzó con un sentir de rigidez de la cadera después de la sesión de terapia física que tuve el día anterior. Y así me pasé durante toda la semana en realidad. Mi fisioterapista estuvo de vacaciones durante mi semana 11 a la 12 y yo pensé que no iba a tener ninguna novedad para ustedes porque justamente no estoy yendo a fisioterapia, entonces no han habido muchos cambios. Sin embargo, algunas cosas ocurrieron durante este tiempo de las cuales no estoy muy orgullosa, pero les voy a contar. La semana comenzó con cierto sentir de rigidez de la cadera y así pasé durante toda la semana en realidad. Ahora que voy leyendo cada día sobre los síntomas que tenía, siento que rigidez y un poco de dolor fue el patrón durante esta semana. Y tuve rigidez no solamente en la cadera, sino que también en los músculos de atrás de la pierna, en los hamstrings. Me di cuenta que el hamstring de la pierna izquierda, que no fue la que tuvo la cirugía, está muy, muy contracturado, lo cual es súper loco porque esta era mi pierna flexible en el pasado. Y ahora el músculo no se siente muy bien. Además, también pasé bastante tiempo sentada al principio de esta semana, lo cual no se sintió tan mal, pero al momento de pararme definitivamente sentí que la cadera estaba ahí como molestándome y ya pasadas unas cuantas horas sentada también empecé a sentir que algo estaba ahí. Entonces, al siguiente día de eso me desperté con dolor en la cadera. También me dolía el talón izquierdo, que me hace pensar que probablemente todavía no estoy balanceando el peso de mi cuerpo, que debería estar igual en las dos piernas. Y de igual manera, algo que me molestó durante esta semana fue la rodilla derecha. Sentía un poco de inflamación, como sentía que estaba ahí, como que no quería responder muy bien, entonces fue una cosa medio rara. Y bueno, todo esto es como normal durante la recuperación. Me han escuchado muchas veces hablar de rigidez, de la rodilla, del talón y etcétera. Sin embargo, lo que cambió esta vez fue que decidí ir a la piscina. Me metí a la piscina por primera vez después de la cirugía y en mi ignorante pensamiento, estando en la piscina donde uno siente menos gravedad, donde siente que es más liviano, donde el impacto es menos, decidí probar unos pequeños saltos, y por pequeños me refiero a realmente pequeños saltos, donde lo que básicamente estaba tratando de hacer era probar si todavía podía saltar y girar y aterrizar en la pierna derecha, que ahora que lo digo suena como una idea bastante estúpida, pero bueno, lo hice y ahora estoy pagando por cada una de las malas decisiones que tomé.
Esa noche me empecé a sentir súper mal, me molestó la cadera y también me molestaba el cuerpo, o sea, me empezó a dar náuseas, no quería comer, me sentía cansada. Al siguiente día me desperté igual con un dolor de cadera como los días antes de ir al doctor cuando me diagnosticaron esto. O sea, en el peor de los momentos que estuve con mi lesión antes de la cirugía, así me sentía el día después. Y obviamente uno no puede parar de pensar que lo que hice le afectó a la cadera. Tuve el miedo de que probablemente algo se desgarró adentro, probablemente algo está molesto, metí la pata y hice alguna cosa mal, pero al mismo tiempo me puse a pensar, en base a muchos comentarios que he leído en el grupo de Facebook en el cual soy parte, de gente que también ha hecho cosas como las mías, que básicamente es sobre esforzarse, y muchas de ellas tienen los mismos pensamientos irracionales enseguida cuando empiezan a sentir el dolor en la cadera. Me volví a romper el labrum, algo pasó, entonces dije, bueno, lo voy a tomar con calma y le voy a dejar a mi cadera que se tranquilice. Seguí haciendo mis ejercicios de fisioterapia porque considero que eso es algo muy importante, y 2 días después todavía me duele la cadera, pero sigo haciendo los ejercicios. El dolor cuando hago ejercicios es mucho menor y en general el dolor y el disconfort que siento en este momento no es tan alto. Me fui al partido del Ecuador en la Copa América y eso fue muy divertido, pero obviamente fue otro reto que tenía que enfrentar porque cuando uno está viendo el fútbol se sienta, se para, se sienta, se para, se sienta, se para. Yo hubiese preferido quedarme parada, pero había gente atrás mío que quería ver y estaba sentada, entonces estuve en ese ejercicio de sentarme y pararme por mucho tiempo durante la noche y definitivamente sentí cierta molestia en la cadera. Ventajosamente hoy día me desperté sintiéndome mejor. Y así celebramos las 12 semanas después de la cirugía. Otra cosa que también quisiera contarles es que estuve viendo un par de videos de recuperación y hay una chica que es futbolista que está también narrando su jornada de recuperación y ella habló en sus videos en el mes 2 y en el mes 3 sobre esta sensación de que algo está trancado en la cadera, de que hay que hacerle pop, de que duele un montón, y el escuchar que ella estaba sintiendo lo mismo que yo me dio un montón de paz porque dije, no estoy sola, no me pasa solamente a mí, le pasa a otra gente y aparentemente es normal, porque cuando uno está en estos momentos, cualquier cosita que pasa uno cree que ya se dañó todo. Entonces es bueno saber que son síntomas normales, son cosas por las que todos estamos pasando, y una vez más eso me lleva a la razón por la cual estoy documentando mi jornada también para que ustedes puedan comparar cómo se están sintiendo y también puedan compartir lo que ha pasado en su propia jornada y los diferentes síntomas. Así que si tienen alguna actualización sobre el casi mes 3, sobre las 12 semanas después de la cirugía, por favor déjenla en los comentarios para poder intercambiar información entre todos nosotros. Hoy día estoy ejercitando la paciencia. Es la tercera sesión de fisioterapia que no tengo por circunstancias extraordinarias. Tenía muchas esperanzas de que hoy día ya pueda ir, pero resulta que la clínica se cerró hoy por problemas que tuvo y no saben si la van a abrir hasta el jueves. Y aquí estoy, sintiendo que estoy detenida en el limbo, que probablemente me estoy retrasando, me estoy demorando. Tenía tantas ilusiones para la semana 12 y creo que por eso me pega tan duro el tema de la paciencia, porque dije, bueno, ya llega la semana 12 y vamos a empezar a hacer muchas otras cosas y voy a tener más libertad y voy a ver nuevos progresos, y aquí estoy con un dolor de cabeza terrible porque estoy frustrada y estoy molesta y realmente no hay nada que esté en mis manos que pueda hacer además de seguir haciendo mis ejercicios de terapia física rigurosamente, pero no es lo mismo que estar ahí con tu terapista. Entonces quiero grabar esto también para que se den cuenta que la recuperación, uno, no es lineal, y dos, no es sol y corazones y florcitas en todo el momento. Hay momentos en donde tu fuerza de voluntad y tu disciplina realmente se ponen a prueba, y yo creo que este es uno de esos momentos para mí. Y más fácil dicho que hecho, pero estoy tratando de volver a encontrar mi centro y ser paciente, porque no me va a llevar a ningún lado estresarme y terminar con este dolor de cabeza. 13 semanas en el confesionario. Bienvenidos a la semana 13. Esta semana comenzó con un poco de dolor en la cadera, como ese sentir de que uno ha estado trabajando bastante con un músculo o con alguna parte del cuerpo y como que se queda así como que un poquito resentida.
el dolor venía y se iba de vez en cuando. Si caminaba mucho me molestaba, si me sentaba mucho me molestaba. También tuve un dolor medio interesante en la parte de adelante de la pierna que bajaba hasta la rodilla. De vez en cuando venía y se iba. Y lo que sí se ha hecho presente esta semana es la rodilla. De vez en cuando siento que como que está llena de algo o no sé, medio como hinchada, como que está ahí. Me dice como que aquí estoy. Ya no he sentido tan frecuentemente ese sentir de que la cadera está trancada y que necesito hacerle un pop. Creo que tuve como 3 días de intermedio entre cada una de estas sensaciones. Se están espaciando más. A veces tenía días que lo sentía 6 veces al día, entonces eso está definitivamente mejorando. No pude tener terapia física las veces que estaba esperando esta semana tampoco. Tuve solamente una vez en lugar de 2 y creo que eso también como que contribuyó a este sentir de que se me acabe la paciencia y que me sienta como diablo en botella. Pero volverle a ver a mi fisioterapista después de 1 semana y media de no tener sesiones con él fue obviamente bueno para mi salud mental, pero también él tuvo buena retroalimentación diciéndome que todas las cosas que yo le estaba contando que sentía de la cadera no eran cosas fuera de lo común, son cosas que él se hubiese esperado en este punto de la recuperación, excepto el tema de los saltos en la piscina, que ya aprendimos que antes de saltar todavía faltan cosas. Me dijo que tenemos que seguir haciendo fortalecimiento, empezar a correr en una tipo de burbuja donde hay menos gravedad, después correr de verdad y ahí empezaremos a explorar el mundo de los saltos. Esta semana fui a la pista de patinaje a verle a una amiga y cuando estaba viendo a la gente entrenar también me vinieron esos pensamientos irracionales y esa preocupación de si yo voy a poder volver a hacer las cosas que podía hacer antes, y no solo las cosas que podía hacer antes, sino cosas más básicas. Vi a un grupo que estaba aprendiendo los fundamentos y cuando estaban haciendo ellos esas actividades dije, Dios mío, ¿será que yo voy a poder recuperar eso inmediatamente o me va a tocar comenzar desde cero? Entonces ahí mis pensamientos empezaron a salirse de control otra vez. Logré como que pararle a la situación y simplemente confiar en la memoria muscular y esperar que pueda volver. Probablemente no a donde dejé la situación, pero espero que no sea desde el principio que tenga que volver a trabajarlo todo. Y con eso cerramos la semana 13 y el mes 3. Ha sido, como les digo, bastante duro en la parte mental y quiero compartirlo con ustedes para que sepan qué puede pasar. Y se preparen y cuando, aunque se hayan preparado, se sientan así, se den cuenta que es normal porque todos pasamos por esto. Si ustedes tienen alguna técnica de cómo pasarla mejor en este tiempo, por favor déjenla en los comentarios. Me encantaría escuchar si ustedes sintieron algo parecido en su recuperación. Gracias por llegar hasta el final. Por favor, no se olviden de darle un like y suscribirse al canal. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!